vamos a ver hoy? Primero vamos a ver esto de nomenclatura orgánica, mejor dicho, inorgánica, porque se los prometí desde la semana pasada, como les iba diciendo. Vamos a ver cuestiones de nomenclatura inorgánica. Espero que ya se vea. Debe estarse viendo ahí. Ok, entonces, esperando que se vea eso. Entonces, dentro del contexto de nomenclatura inorgánica, pues tenemos lo que podemos denominar como grupos funcionales inorgánicos. ¿Qué son estos grupos funcionales? Son los diferentes tipos de compuestos que podemos tener en el área de la química inorgánica. Y entonces, para poder nombrar todos estos compuestos inorgánicos que se pueden formular en el área de la química inorgánica, necesitamos reglas de nomenclatura. Entonces, esto es lo primero que vemos, nomenclatura. Pero primero vamos a ir... bueno, únicamente como anotación para todos. Hay tres tipos de nomenclatura. Por ejemplo, la que es la nomenclatura, bueno, aquí dice de composición o estequiométrica, pero más bien sería la nomenclatura IUPAC, que es la que utiliza los prefijos multiplicadores, como el ejemplo que pone ahí, tetracloruro de carbono, o al menos así nos lo muestran o presentan en la prepa, como bueno, así me lo enseñaron a mí, que esta era la nomenclatura IUPAC. Luego hay otra en la que se expresan con números de oxidación de la siguiente manera, que esta sería la STOC. Así, así se llama, que quieren que les diga. Y luego la nomenclatura, la tradicional, que esa creo que sí se mantiene así, es una nomenclatura tradicional, que es por medio de prefijos, por ejemplo, ico, oso, osoico, el sufijo hipo, oso, ico, hiposo, oso, ico y perico, ¿no? El hipo-oso se va a utilizar para las valencias menores y el per-ico se utiliza para las mayores. Puede parecer medio chistoso que nos preguntemos por qué seguimos utilizando términos como perclórico o hipocloroso si tenemos la nomenclatura STOC o la IUPAC. Bueno, es una cuestión ya más arraigada a la cuestión de tradiciones, ¿no? O sea, como que nos acostumbramos mucho a un tipo de nomenclatura que nos cuesta cambiar. Incluso yo que aprendí y me gusta mucho más la IUPAC que la tradicional, uso mucho la tradicional, por ejemplo, perico. ¿Quién se resiste a tener ese tipo, juego de palabras, no? Y hay algunas compuestos cuyas nomenclaturas son como que muy específicas, como que tienen un nombre que sí puede ser expresado en stock o en UPAC, pero lo conocemos directamente con la tradicional y como que ese sí se va a quedar fijo a cómo lo vamos a conocer. Ya iremos viendo algunos ejemplos. Entonces, vamos a ir rápido porque esto es algo que muy seguramente ya vieron en su día. Combinaciones binarias de hidrógeno. Cuando tenemos una combinación entre un metal y un hidrógeno y un átomo de hidrógeno, o muchos, un metal e hidrógeno. Cuando tenemos una combinación entre estos dos, vamos a tener lo que conocemos como hidruros. Y estos los nombraremos como viene de la siguiente manera. Ahí está en la tablita. NaH va a ser hidruro de sodio. O, bueno, pone en el ejemplo de la IUPAC monohidruro de sodio. Es correcto, pero también es correcto escribir únicamente hidruro de sodio. No hay problema. Porque entendemos que el sodio solo tiene una valencia. Por ejemplo, el aluminio puede ser, es H3, es hidruro de aluminio, por números de oxidación. Comúnmente el aluminio solo tiene el número más 3. Comúnmente hay casos donde no. Y luego tenemos trihidruro de aluminio. Son ejemplos que se pueden dar. Ahora, cuando combinamos hidrógeno con un no metal o con un semimetal. No, espérate. perdón. Con un semimetal o un metaloide, como lo quieran conocer, como lo conozcan, tenemos unos nombres como que muy específicos. En el caso de UPAC, les decía, por ejemplo, el NH3 es trihidruro de nitrógeno.
no hay problema, lo conocemos como amoníaco, que sería como la nomenclatura tradicional, el nombre tradicional del amoníaco. Y así con todos, pH 3 es con fósforo, es trihidruro de fósforo, pero se le puede conocer de forma tradicional como fosfano. O por ejemplo el borano es trihidruro de boro en la nomenclatura UPAC. Bueno, ustedes entienden. Entonces, este es un ejemplo muy específico y casi la mayoría creo que son o líquidos o gases. Ya es una cuestión más técnica esa. Y por último, cuando combinamos un hidrógeno con un no metal, tenemos los haluros de hidrógeno. En estos casos, la mayoría son conocidos como ácidos. Pero ahorita va el por qué no todos son ácidos. Por ejemplo, el HCl. Lo conocemos como ácido clorhídrico, pero cuando lo tenemos solo en disolución acuosa, y comúnmente el ácido clorhídrico lo conocemos porque está en una disolución acuosa, ya sea como ácido muriático, que es el nombre comercial que se le da, o en el laboratorio cuando lo usamos para titulaciones es ácido clorhídrico así. Pero si por algún casual lo tuviéramos en líquido, como líquido puro o como un sólido, va a ser cloruro de hidrógeno. Es una nota pues muy interesante, ¿no? Esta de aquí. Igual con otros como el ácido sulfhídrico, es el H2S, es en disolución acuosa ácido sulfhídrico, mientras que cuando se trata de estar en un estado líquido o un estado sólido, ahorita no recuerdo qué estado de oxidación es, cuando está en un estado de oxidación que no es una disolución acuosa, será sulfuro de hidrógeno. Es una nota muy especial. Ahora, otra familia de compuestos muy variada que se puede llegar a tener son los óxidos, mejor dicho. Y estos no hay pierde, estos los hemos utilizado toda la vida. Tenemos el óxido de sodio o un monóxido de disodio, que esta sería la nomenclatura UPAC, monóxido de sodio. Esta sería la stock, que sería Na2O, no hay problema. Al2O3 sería óxido de aluminio en la nomenclatura stock, trióxido de aluminio en la nomenclatura UPAC. Ahora, aquí vamos con el cobre. Aquí solo tenemos nomenclatura stock y nomenclatura UPAC. En el caso del cobre, QO, cuando el cobre tiene estado de oxidación 2, vamos a tener que en UPAC se le llama monóxido de cobre. En stock, óxido de cobre 2. Cuando nos lo encontremos en nomenclatura tradicional, vamos a utilizar el sufijo oso para el cobre. Entonces sería óxido cuproso. En el caso del Q2O, en nomenclatura UPAC es monóxido de dicobre, en nomenclatura stock óxido de cobre 1, y en la tradicional será óxido cúprico. ¿Ok? Ah, no, al revés. El QO va a ser el cúprico y el Q2O va a ser el cuproso. Esto da para pregunta de examen, ¿eh? ¿Quién sabe? Capaz sí me tomo el tiempo de hacer preguntas de este tipo. O luego, por ejemplo, tenemos el óxido de hierro, 2 y 3, que en el caso del 2 sería ferroso y el Fe2 o 3 sería férrico, porque la valencia mayor la tiene el Fe y la valencia mayor la tiene el Fe2 o 3. Ok, en el caso de... Bueno, creo que acá no lo menciona. No lo menciona. En el caso de que esté combinado con un no metal, en este caso los agruparon todos aquí porque igual son óxidos. Por ejemplo, este de aquí, que ya lo conocemos, es el dióxido de carbono, es CO2, y el monóxido de carbono es el CO. Bueno, son óxidos de un no metal. Recordemos que el carbono es un no metal. En ese caso, en la nomenclatura tradicional, se van a llamar anhídridos. Entonces tenemos el anhídrido que sería el CO, y el anhídrido carbónico, que será el CO2. ¿Ok? Espero no estar repetido de nuevo el porqué icoyoso. Y en el caso del cloro, bueno, aquí ponen una extraña... Ah, sí, OCl2. ¿Por qué lo colocan así? Porque según la electronegatividad, el Cl es más electronegativo que el oxígeno. Es un
es un montón. Este tipo de compuestos son rarísimos de ver, no, al menos esta es la primera vez que veo uno así. Entonces, no los van a usar tan seguido, pero pues ya saben, ahí también, ¿no? Dicloruro de oxígeno. Se trata como si fuera un haluro. Ahora veremos que es un haluro. Hiperóxidos, bueno, es lo mismo, solo que más... un poquito más tranquilo porque no hay muchos peróxidos en uso normal. Y pues a estos o manténgase en stock, como lo trae aquí, que es peróxido de litio, peróxido de bario, peróxido de níquel 2, o quédense en UPAC, que sería dióxido de litio, dióxido de bario, dióxido de níquel. Van a ver que el UPAC es muy sencillo porque directamente les marca los subíndices. Di, 2, óxido, oxígeno, 2, di, y litio, 2. Entonces va en este orden, dióxido de dilitio. Eso es bonito. Y bueno, el peróxido más famoso es el peróxido de hidrógeno, que tradicionalmente se le conoce como agua oxigenada. Otras combinaciones binarias ya son lo que yo les comentaba, haluros. En caso de que sea un halógeno, aunque hay quienes hacen sales sin ser halógenos. Entonces, por ejemplo, en el territorio de los haluros tenemos al flúor, por ejemplo, y aquí tenemos fluoruro de litio, y en tradicional será fluoruro de litio. Tenemos al cloro como tricloruro de aluminio, hay 3 átomos de cloro y hay uno de aluminio. Y tenemos cloruro de aluminio, por supuesto, en stock. El bromuro es otro halógeno, entonces también podemos hablar de haluro cuando hablamos de bromuro de cobre. Uno, bromuro cuproso o bromuro de cobre en UPAC. El teluro ya no es un halógeno, entonces ya no se trata de un haluro, pero sí se trata de una sal binaria. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sal binaria? Una sal binaria, como su nombre lo indica, es una sal que solo está compuesta de 2 elementos. Y ya, no hay pierde. Entonces, tenemos aquí esta sal binaria, telururo de calcio, tenemos sulfuro de níquel, más aquí abajito, sulfuro de potasio. eh, y eso sí, un haluro sí también es una sal binaria. Por ejemplo, yoduro de selenio, el que tenemos aquí. Y luego llegan estas combinaciones raras que alguien ha de haber investigado, fluoruro de bromo. Imagínense un haluro de un halógeno, es chistoso eso. Entonces aquí viene resumido varios ejemplos. Compuestos ternarios. Antes de continuar, ternarios es que tienen tres elementos en su fórmula. Entonces, aquí por lo visto van a usar nomenclatura tradicional, que es raro, pero no se preocupen, ahorita vamos a ver también stock UUPAC. Comúnmente, eso sí lo vamos a decir, creo que ya entendí por qué son solamente nomenclatura tradicional. Estos ácidos comúnmente son los que se manejan con la nomenclatura tradicional. No recuerdo ahorita el nombre de un ácido UPAC o un ácido, bueno, mejor dicho, un oxoácido stock. Si lo hay, creo que tengo más o menos como más de idea, ahorita se las voy a explicar. Entonces, vamos a ver. Primero que nada, un oxoácido es un ácido, como su nombre lo indica, que lleva oxígeno. ¿Cómo se producen? Se producen a través de la reacción entre el agua y un anhídrido o un óxido de un no metal, óxido ácido también le llaman, y bueno, se puede formar así. Y entonces tenemos un montón de ácidos. Ya les habíamos hablado de algunos al comienzo. Tenemos el ácido hipobromoso. ¿Por qué hipobromoso? Bueno, que tenga el prefijo hipo y el sufijo oso nos da a entender que tiene una valencia baja y es el bromo, entonces quiere decir que es valencia 1. En el caso yódico, nos dice que es la valencia más alta en caso de que no tenga, bueno, no, mejor dicho, ácido yódico. Nos dice que es yodo. Vemos el yodo y vemos que comúnmente tiene 4 valencias el yodo. Entonces,
En el caso del ácido yódico nos refiere a que será la tercera valencia, es decir, 1, 2, 1, 1, 3, 5 va a ser la 5. ¿Ok? Bien. Otro, por ejemplo, carbónico, H2CO3. En el caso del carbono solo tiene dos posibles valencias en compuestos inorgánicos. Entonces va a ser la valencia mayor más 4. Hiposulfuroso, el azufre solo tiene 3 valencias en condiciones tradicionales. Va a ser la más baja, que va a ser 2. ¿Ok? Hasta aquí, espero que todo vaya bien. Si tienen alguna duda, pueden interrumpir sin problemas. Lo que se supone que estoy grabando es la pantalla donde está la presentación, bueno, el PDF. Hay una limitante en usar nomenclatura tradicional, y justamente aquí es un buen punto para tocarla, que la nomenclatura tradicional, esos sufijos de oso, ico y los prefijos de hipo y per, dependen mucho de que cada elemento tenga un máximo de 4 valencias. Y como muchos han de sospechar, hay un caso muy conocido. Comúnmente no se tienen muchos elementos que tienen más de 4 valencias. Por ejemplo, los elementos de transición, al menos los más pesados, pueden llegar a tener 5 o 6 valencias, en especial los que tienen electrones en el orbital D, lo que los hace elementos de transición, pero comúnmente son los que son del grupo 9B, 10B, son de esa zona, tienen como que muchos números de oxidación. Luego tenemos el caso del nitrógeno, o sea, el nitrógeno puede adquirir la valencia menos 3, menos 2, menos 1, la 0, la 1, la 3, la 5, y si lo forzamos también puede alcanzar la 4. O sea, el nitrógeno es un caso muy raro de hibridación, al menos se hibrida muy fácil sus orbitales, entonces lo hace muy versátil. Claro, su limitante es que solo necesita 3 electrones para completar su capa de valencia, lo cual lo limita un poco, pero tiene muchas locuras guardadas en nitrógeno. Y bueno, se los voy a adelantar también. Hay algunos... Bueno, mucho. La nomenclatura tradicional se basaba mucho en que hay unos números de oxidación fijos para cada elemento, y hay muchos que lo cumplen. Por ejemplo, grupo 1A, que es alcalinos, y grupo 2A, que son alcalinotérreos, no tienen más que una valencia. Ahí sí. A excepción del hidrógeno, que es un caso medio raro, que tiene menos 1 y 1, dependiendo del caso. La mayoría de los alcalinos y los alcalinotérreos, ahí sí todos, tienen valencias fijas en más 1 y más 2 respectivamente. Pero el resto de la tabla periódica se vuelve un desastre. Por poner ejemplos, el cobre adquiere valencias 1 y 2, el hierro tiene valencias 2 y 3, el mercurio puede agarrar la 4, me parece, si no me falla la memoria. El plomo es 2 y 4, todavía como que está dentro de lo normal, pero el oro 2 y 3. El tungsteno me parece que también puede adquirir la 6, o sea, es un relajo. E incluso llegan a ocurrir casos como el xenón, que puede adquirir valencia más 6. No sé cómo, o sea, no, número de oxidación, perdón, número de oxidación más 6. Porque consiguen hacerlo reaccionar con flúor, y que es muy electronegativo, y se forma un fluoruro de xenón, lo cual ya es un compuesto así medio raro, que en la nomenclatura tradicional no existe como tal. O sea, se puede formular un nombre porque es un fluoruro y es de un no metal, entonces ya está como que la fórmula general de cómo nombrarse, pero es un compuesto como que muy peculiar, ¿no? Incluso ahorita creo que por ahí leí que hay experimentos que buscan hacer que el helio reaccione con alguien. No creo que no lo han conseguido, pero siempre está la posibilidad de que lo logren. Entonces, aquí terminamos esta sección. Eh, bueno, aquí menciona que hay un caso más en el que... ¿qué onda con esto?
Bueno, esta es una anotación, un par de anotaciones de cómo nombrar tradicionalmente algunos compuestos más con los prefijos metafosfórico. ¿Qué onda con esto? Esto nunca lo había visto. Si alguien lo había visto, pues... Ah, bueno, es que es el fósforo. Ese es el asunto. Este es uno de los ejemplos que veíamos. En estos dos casos tenemos que el fósforo tiene dos posibles ácidos, H3PO4 y HPO3. En ambos el fósforo tiene un número de oxidación 5 y el que cambia es el hidrógeno, entonces dependiendo de cuántas moléculas de agua se tengan que agregar para formar este ácido según el óxido, se le va a llamar fosfórico u orto. Eh, bueno, se le va a añadir el prefijo meta o el prefijo orto. Ya, es un rollo. Estas reglas como que trataron de parchar lo que yo les decía ahorita, que tenemos este tipo de relajos en algunos ácidos, pero creo que es más fácil decirle ácido trioxofosfórico. Así, creo que así va. Ácido trioxofosfórico. Bueno, listo, ya. De hecho, sí, aquí está. Ácido disulfúrico. Ah, no, este es otro caso de esos raros. No, ya. Vamos a dejar ya no este tema de los... Si quieren estudiar nomenclatura tradicional, les voy a pasar este PDF. No se preocupen. Hidróxidos, estos son mucho más fáciles. Hidróxido de hierro 2, de hidróxido de hierro, es como si fuera una sal, solo que en lugar del nombre del cloruro, telururo, sulfuro, va a ir el nombre hidróxido y ya. O sea, no hay mucho problema. Ya échale velocidad a esto. Oxisales son mucho más fácil. Las oxisales son sales que son de un no metal y oxígeno como un ion, con un ion, y un catión metálico. Entonces, por ejemplo, menciona aquí ácido sulfúrico y un sulfato. Si mezclamos esto con un catión de hierro 3 más, vamos a formar esto de aquí, que es sulfato de hierro 3. Y así tenemos muchos aniones posibles, como el NO2, que sería el ion nitrito, el CO3 2 menos, que es el ion carbonato, y así sucesivamente. Hay muchas formas de nombrarlos, ya aquí solo nos menciona la tradicional. De esta sí me acuerdo cómo es en UPAC, entonces ahorita se los voy a explicar. Por ejemplo, carbonato de potasio, tenemos este de aquí. En nomenclatura tradicional, que es la más sencilla, sería carbonato de potasio. ¿Cómo va? En nomenclatura stock, no hay problema, también es carbonato de potasio. En nomenclatura UPAC es trioxocarbonato, no, sí, trioxocarbonato de disodio. Hace énfasis en cada uno de los subíndices de la sal. Aquí no hay tanto problema. Pero por ejemplo, vamos a este ejemplo que veíamos, sulfato de hierro 3. No hay problema, es sulfato de hierro 3. En nomenclatura tradicional. En nomenclatura stock sería sulfato 6 de hierro 3. También le pone la valencia al anión de acuerdo a su número de oxidación. No me hagan mucho caso si me equivoco en algo, porque la verdad es que hace un montón que no doy vueltas por nomenclatura stock específicamente. En UPAC sí he dado vueltas, en stock no. Si me equivoco en algo de stock, díganme y ya lo corregimos. Pero en el caso de la UPAC, para nombrar este compuesto de aquí es tris-tetraoxosulfato de dihierro. Hay que añadir un tris para referirnos a 3 antes de hablar del anión. Entonces sería tris-tetraoxosulfato. Cerramos ahí esa parte del anión de dihierro. Dihierro. ¿Ok? Es más largo, por eso cuando hablamos de oxosales preferimos la nomenclatura tradicional, porque es mucho más rápida y mucho más sencilla. Aunque hay algunos casos en los que ayuda mucho, por ejemplo, dicromato de potasio, podría ser heptaoxodicromato de dipotasio. Se pueden formar unos trabalenguas muy bonitos.
Entonces aquí tenemos esto. Y hay unos casos de las denominadas sales ácidas que son compuestos cuaternarios. ¿Por qué cuaternarios? Porque se componen de 4 elementos. En este caso tenemos el óxido, el no metal, que sería parte del ion del anión que yo diga, el catión metálico y vamos a tener un hidrógeno metido. ¿Por qué? Porque a veces en la reacción, al menos cuando se trata de ácidos di o tripróticos, se puede llegar a colar un hidrógeno para tratar de equilibrar eléctricamente la molécula. Es un caso muy peculiar, muy raro. Bueno, no es tan raro como parece. Es un caso peculiar, lo voy a dejar ahí. Es un caso peculiar y ya, así de fácil. Por la estructura de Lewis del propio ácido. Entonces, un catión metálico ataca al oxígeno negativo y un hidrógeno ataca al otro oxígeno negativo de la sal. Entonces, así está. Y estos son más fáciles, ¿no? O sea, tradicionalmente tenemos este tipo de compuestos. Hidrógeno carbonato de potasio, por ejemplo, es KHCO3. Ay, no. Luego tenemos dihidrógeno fosfato de bario, que sería esto de aquí. Nos dice dihidrógeno fosfato, porque hay 2 hidrógenos en el anión. Y nada más. Esto parece stock, no parece tradicional, pero bueno. Esto de aquí es hidrógeno fosfato de sodio, hidrógeno sulfito de hierro, o sea, es únicamente añadir hidrógeno a la mezcla. Ok, entonces estos son los ejemplos que hay. Y lo que viene lindo es que aquí hay muchos ejercicios para que ustedes puedan estudiarlos. Tiene ejercicios, bueno, aquí están resueltos ya, no hay tanto problema. Y bueno, esto viene de gratis, ¿no? Entonces, así de rápido son nomenclaturas inorgánicas. Como les dije, son muchas, es mucha para poder aprender los nombres y ya. Esto es la primera parte. Hasta aquí, ¿todo bien? Espero que sí. Entonces, vamos a la segunda diapositiva. Ahora sí, espero que se esté viendo. Este es uno de esos clásicos. Esta diapositiva se hizo el año pasado con referencia al tema de hoy. Ya me tardé media hora hablando de compuestos inorgánicos. Ahora toca ver la otra cara de la moneda, que son compuestos orgánicos. Y es que el problema que yo les proponía era el siguiente. Seleccione los grupos funcionales que están presentes en la molécula de CBD. Y venía un ejemplo, las posibles opciones, que son el alquino, el anillo de benceno, el epóxido, el alqueno, ester, éter, lactona, grupo hidroxilo, grupo carbonilo, amina y amida. Ok. Voy a mostrarles la siguiente diapositiva bajo la promesa de que ahorita les doy contexto, pero fue parte de la realización de este problema, de estas diapositivas en específico. Resulta que este problema que se muestra aquí era parte de un reto realizado por la Olimpiada de Química de Estonia, bueno, por su delegación nacional, pero venía incluido con muchos otros problemas. Esto es como que el primer problema y era el más sencillo de resolver, y ya luego empezaba a hacer análisis con la molécula de CBD, si no recuerdo mal, hasta llegaba a preguntar cómo convertir de esta molécula de CBD a la de THC. Luego preguntaba estereoisomería y varias otras cosas de orgánica. Y bueno, por eso puse esto, porque había otros problemas muy feos en ese examen. Entonces, yo les proponía mejor iniciemos con lo básico. Química orgánica. La química orgánica estudia todos los compuestos del carbono, excepto los óxidos, CO, CO2 y los carbonatos. Aquí se me olvidó añadir a los carburos, porque tampoco los estudia la química orgánica.
Puede parecer sencillo excluir a los óxidos CO2, CO y carbonatos y carburos, pero en realidad actualmente se conocen 20 millones de compuestos orgánicos, tanto naturales como sintéticos. Más, y esta es una cosa muy interesante de la química orgánica, más todos aquellos compuestos que se puedan proponer. Es decir, hay muchos compuestos que todavía son muy teóricos, debido a que ya sea que es difícil hacer cadenas de carbonos con esas características, requieren procesos muy tardados, no tienen una utilidad real más que ser un experimento teórico imaginario. Al rato les puedo mostrar uno ya que terminemos la explicación de grupos funcionales. El chiste es que son, ¿cómo decirlo? Pues hay muchos compuestos de carbono y por eso tenemos una rama de la química dedicada a esos compuestos. Y entonces, aquí ponía como ejemplo que el metano es un compuesto orgánico, el gas metano, a diferencia del hidruro de titanio, ya lo habíamos visto en los grupos funcionales anteriores, o bueno, ¿qué es eso que tenemos ahí? HCl. ¿Qué sería? Ácido clorhídrico. Ok, sí. Porque puse la imagen es que es posible identificar que el botecito, para empezar, dice ácido clorhídrico, ¿no? Bien fácil. Pero también se ve que está diluido en agua. Entonces, se entiende que es ácido. Ok, el carbono puede construir muchos compuestos de manera muy sencilla, más que cualquier otro compuesto, porque los átomos de carbono pueden formar enlaces carbono-carbono, sencillos, dobles o triples. ¿Esto por qué se escribe así? Bueno, recordemos que el carbono tiene 6 electrones orbitando su núcleo, de los cuales 4 representan la capa de valencia del carbono. Dos de esos, al menos en un estado natural, dos de esos electrones van a estar en la capa 2s y los otros dos en la capa 2p. Y ya con solo eso tienen para mucha movilidad dentro de las propias partículas de carbono. Permiten generar muchos enlaces. Y ahorita es donde viene lo interesante. Las clases de compuestos orgánicos se distinguen de acuerdo a los grupos funcionales que contienen. En el caso de la química orgánica, un grupo funcional es un grupo de átomos responsable del comportamiento químico de la molécula que lo contiene. Moléculas diferentes que contienen la misma clase de grupo o grupos funcionales reaccionan de manera semejante. Y entonces iniciamos con lo más básico de lo más básico, hidrocarburos. Se denominan hidrocarburos a todos los compuestos que se componen exclusivamente de hidrógeno y carbono. Estos se pueden clasificar en alifáticos y aromáticos, que se distinguen porque los aromáticos en su mayoría contienen anillos de benceno, mientras que los alifáticos no. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver, en este caso este es el anillo de benceno, y el anillo de benceno tiene una historia muy interesante detrás. Se dice que en el siglo XIX, siglazo, el científico Auguste Kekulé estaba haciendo experimentos con el benceno tratando de determinar cuál era su estructura química orgánica. El detalle es que él no encontraba cómo plantearla, pues era una estructura bastante compleja. Hasta que en uno de sus sueños soñó con la Uroboros, que es la serpiente que come su cola, que mejor dicho que va comiendo su cola. Y entonces, derivado de ese sueño, Auguste Kekulé, al despertar, dice, bueno, ¿y si el benceno es un anillo? En lugar de ser una cadenita, es un anillo. Y bueno, planteó esto de aquí. Este es el anillo que proponía Auguste Kekulé, y que posteriormente se descubrió que sufre de un efecto llamado resonancia. ¿Qué es ese efecto? Que los electrones que conforman los dobles enlaces del carbono pueden moverse. Entonces,
de este acomodo que está aquí, los electrones pueden girar hacia la izquierda y formar este de acá. ¿Ok? Luego pueden volver a girar a la izquierda y formar este de aquí, y así sucesivamente. Por eso estas dos estructuras son semejantes. Y entonces tenemos que los hidrocarburos, como decíamos, se dividen en alifáticos y aromáticos. Vamos a iniciar con los alifáticos, en especial con los alcanos. Tienen la fórmula general CnH2n más 2, donde n es igual a 1, 2 en adelante. Siendo que su principal característica es que solo tienen enlaces covalentes simples. Los alcanos se conocen como hidrocarburos saturados porque contienen el número máximo de átomos de hidrógeno que pueden unirse con la cantidad de átomos de carbono presentes. Este término hidrocarburos saturados va a ser algo que una herramienta que nos ayudará más tarde. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Los primeros 5 alcanos: metano, etano, propano, butano y pentano. Bien, este es un ejemplo que proponíamos en las 3 maneras en las que podemos escribir al propano, que es C3H8. La primera es la fórmula semidesarrollada, que es esta de aquí, CH3, CH2, CH3. Se entiende que hay un enlace de por medio. Y entonces vamos a la desarrollada, que sería, bueno, mejor dicho, esta es la condensada, la semidesarrollada, la desarrollada sería esta de aquí, completamente. Y luego tenemos esto de acá. Este par de líneas es un propano. Parece chiste, pero resulta que esta es la manera más efectiva de dibujar un compuesto orgánico en forma, bueno, este es el propano, mejor dicho. Es una manera muy efectiva. Y esto es lo que les decía. Los alcanos con 4, no, mejor dicho, esto es lo que les decía, la estructura esta. Pero bueno, ya que estamos acá. Los alcanos con 4 o más átomos de carbono presentan isómeros estructurales. ¿Qué significa esto? Que las fórmulas mínimas de sus moléculas son iguales, pero cada una tiene propiedades físicas y químicas diferentes, porque en la cadena de los átomos de carbono hay diferencias en el orden en que los átomos se enlazan. Por ejemplo, el butano. El butano tiene 2 isómeros. El primero es este de aquí, el que conocemos como butano. 1, 2, 3, 4 carbonos. Aquí en la desarrollada. Bueno, nota. Las puntitas y cada vértice es un carbono. Tenemos este que es el butano. Pero si vamos, podemos encontrar el 2-metilpropano, que es este de aquí. Como pueden ver, tiene 4 carbonos, igual que el butano. Tiene 10 hidrógenos, igual que el butano. Entonces, cuando hacemos la fórmula condensada, la que utilizamos habitualmente, también va a tener la fórmula C4H10, igual que el butano. Entonces, ¿qué los diferencia? Bueno, los diferencia su estructura. En este caso, el carbono central, el que está aquí, conecta a los otros 3 carbonos, mientras que aquí es una cadenita de 4. Y claro, cambian cosas como su punto de ebullición, su punto de fusión, su densidad, varias cosas. Su reactividad también. Posiblemente el isobutano es mucho más reactivo en ciertas reacciones que el butano, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, poníamos de ejemplo al pentano. El pentano tiene esos 3 isómeros. Tenemos el primero, pueden ver que el pentano son 5 carbonos y 2 hidrógenos. El primero es este, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Este es otro isómero del pentano, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y esta cruz toda mal hecha es otro isómero del pentano, 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Ok, alquenos. Los alquenos tienen la fórmula general CnH2n. Pueden ver que ya se redujo en 2 el número de hidrógenos, donde n igual a 2 igual a 3, siendo que su principal característica es que tienen doble enlace carbono-carbono.
Y aquí tengo dos ejemplos. El 1-buteno, que es este de aquí, CH2, doble enlace, CH, CH2, CH3. Y el 2-buteno, CH3, CH, doble enlace, CH, CH3. Lo mismo que con el caso de los isómeros estructurales, aquí tenemos también una cuestión de isomería. Esos dos, cuando los expresamos en su fórmula condensada, van a ser CH4H8. Pero el doble enlace cambia de posición. En el caso del benceno, que ya habíamos mencionado, aquí existe lo que denominábamos resonancia. Entonces, esta molécula de aquí va a ser equivalente a esta de acá. La de la izquierda va a ser equivalente a la de la derecha. Pero en el caso del alquenos, en este caso del buteno, no existe ese fenómeno de resonancia. Entonces van a ser diferentes el 1-buteno del 2-buteno. Y bueno, lo mismo con los alquinos. Los alquinos contienen por lo menos un triple enlace carbono-carbono. Tienen la fórmula general CnH2n-2. Y entonces tenemos el 1-butino, que es este de aquí. Tiene HC, CH2, H3 y el triple enlace está entre el primer y el segundo carbono. Y el 2-butino, que tiene CH3, C, doble enlace, no, triple enlace, C, CH3. Lo mismo, no hay resonancia, entonces solamente va a haber un tipo de... mejor dicho, no son equivalentes. El 1-butino es una sustancia y el 2-butino es otra sustancia. ¿Por qué 1-butino y 2-butino? Bueno, el 1 o el 2 también aplica para los alquenos. Identifican dónde comienza, según cómo hemos numerado nuestra cadenita, el doble enlace. Aquí comienza en el carbono 1, entonces ya podemos continuar. Aquí inicia en el carbono 2, ya podemos continuar. ¿Qué tal si contara yo al revés? 1, 2, 3, 4, podría ser 3-buteno, ¿no? Sí, podría ser, pero se recomienda, se ordena, se manda a que se usen los números más bajos posibles. Entonces, por eso preferimos el 1-buteno antes que el 3-buteno. Y bueno, aquí está el problema, pero ahorita regresaremos a este problema. Vamos a ver, vamos a ver. Hasta aquí, ¿alguna duda? Si no, entonces vamos a la siguiente parte. Bien. Espero que se esté viendo. Voy a darme una vuelta aquí al Meet. Sé que es un montón y falta mucha orgánica. Se pone peor. Ok, listo, sí se ve. Grupos funcionales. Debido a cómo se hizo la diapositiva, se hizo un poco apresurada, entonces no se pudo hacer mucho, pero hay más grupos funcionales. Aquí ya decíamos, hablábamos de esos tres, mejor dicho, alcanos, alquenos y alquinos. Cuando hablamos de terminación, hablamos de cómo termina el nombre, en este caso del propano. Si es un alcano, va a ser propano. El propeno tiene un doble enlace, va a ser terminación eno. Y un alquino va a tener la terminación ino, va a ser propino. Suena chistoso eso. Pero, bueno, aquí hay un asunto. No sé si lo notan o no lo notan aquí en el ejemplo del propano, propeno, propino. Hay un problema, no sé si lo identifican. ¿No? ¿De plano no? Bueno, aquí el ejemplo marca una cadena de 2 carbonos. Y una cadena que tiene 2 carbonos se va a llamar etano, eteno y etino. Esto está incorrecto. Cuando utilizamos este prefijo prop, va a ser para cadenas de 3 carbonos. Entonces, pues obviamente está mal eso. Bien, entonces
Como parte del resumen vienen muchos más que vamos a ir viendo poquito a poquito. Vamos a iniciar con los alcoholes. Son compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno, así de fácil, en los que el oxígeno está unido por un enlace sencillo a la cadena carbonatada, a la cadena de carbonos, mejor dicho. Entonces, tenemos estas fórmulas de acá. Fórmula general, HOH es agua, así HOH, sería como que una forma muy rara en la estructura de Lewis del agua. Cuando tenemos este ROH, vamos a tener un alcohol, así simple y llano. Y cuando tenemos un radical arilo, que es un compuesto aromático, vamos a tener un fenol. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un alcohol de benceno, ahorita vamos a ver cómo se formula, un alcohol que está unido a un benceno, mejor dicho, un OH que está unido a un benceno, vamos a tener un fenol. Y entonces, a partir de una cadena de 3 carbonos, en este caso ya es propano, ya está hablando, si sustituimos uno de los hidrógenos de esa cadena, vamos a tener esto de aquí, CH3, CH2, CH2OH, vamos a tener propanol, ¿ok? Aquí nuevamente está mal el problema, la respuesta. ¿Por qué? Porque el propanol, al menos en el caso del propano en adelante, puede estar colocado en este primer carbono, como puede estar en este segundo carbono. Entonces, aquí sería 1-propanol porque está unido al primer carbono contando a partir de aquí hacia allá. Si estuviera unido a este carbono sería 2-propanol. ¿Ok? Es un detallito menor, pero es bueno aclararlo. Esa sería en la nomenclatura IUPAC, por así decirlo. Pero en la nomenclatura tradicional puede ser alcohol propílico. El mismo alcohol que veíamos, H3, H2, CH2. Entonces, cualquiera de los dos nombres es correcto. Y ya, así de fácil. Los alcoholes se pueden clasificar según el carbono del hidrocarburo al que esté unido el grupo funcional OH. Puede ser primario si está unido a un carbono primario, es decir, que solo tiene un enlace a un carbono. Puede ser secundario si está unido a un carbono secundario, que ese carbono secundario solo va a estar unido a 2 carbonos. Y puede ser terciario en el caso de que el oxígeno esté enlazado a un carbono que está enlazado a 3 carbonos. Ya no hay más, recuerden, el carbono solo, mejor dicho, el carbono siempre que sea eléctricamente neutro va a tener 4 enlaces, no va a tener más. No quiero verlos poniendo, haciendo moléculas con más de 4 enlaces, no por carbono. Y aquí vienen unos ejemplos. Esto era lo que les decía. Tenemos 1-propanol y 2-propanol. Tenemos 1-butanol, 2-butanol. Y sus nombres tradicionales. Alcohol metílico, alcohol etílico, alcohol propílico, alcohol isopropílico, que sería el nombre del radical que se formaría en el 2-propanol, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esta es una nota importante. Cuando el grupo OH actúa como la función principal de la molécula, va a tener la terminación ol. Cuando interviene como un sustituyente, es decir, no es el grupo funcional principal de la molécula, vamos a utilizar el prefijo hidroxi. Un dato extra. Y bueno, esto era lo que les comentaba, fenol. Para nombrar a los fenoles, comúnmente se añade la terminación ol al, ¿cómo decirlo? A la molécula que estamos formando el alcohol. Por ejemplo, fenol. El benceno, comúnmente como radical se le llama fenil. Entonces, en lugar de ser un fenil, es un fenol. Pero aquí es donde viene una de las cosas más complicadas de la química orgánica, y es que cuando salimos de las cadenas y pasamos a los compuestos aromáticos,
los nombres no valen nada. Y empiezan a nombrar cualquier cosa como se les ocurre. Resorcinol, hidroquinona, paracresol, 2-naftol. Bueno, hay que tener muchas ganas de quererse aprender esos nombres para nombrar. No se preocupen, no se pregunta casi nada de nomenclatura de fenoles. O sea, todo lo que tiene que ver con el reino aromático ya es de nivel A. Y tampoco es que les pregunten mucho de nomenclatura. Entonces no se preocupen por eso. Por lo que sí se deben preocupar es por detectar un éter. Un éter se caracteriza porque son dos partes de carbono, dos radicales, en este caso el radical metil y el radical etil, que están unidos por medio de un átomo de oxígeno. Es decir, es como el alcohol, que tenemos aquí un OH, pero en lugar de tener un OH tenemos un ROR. Bueno, cuando utilizamos un R, estábamos hablando de un radical alquilo, que sería lo que es, esta molécula aquí de propano, por ejemplo, si le quitamos un hidrógeno. En caso de que usamos un AR, va a ser un radical arilo, como el caso de los aromáticos. Es más sencillo en cuestión de aromáticos porque es más fácil recordar AR, aromático, y ya. Entonces podemos encontrarnos metoxietano, este de aquí, etoxietileno, que sería este de aquí, metoxibenceno, este de aquí. Es complicado en los éteres, es únicamente combinar los nombres de los sustituyentes, dando prioridad al sustituyente con mayor cantidad de carbonos. En este caso, metoxietano está dándole prioridad al etano, que tiene 2 carbonos, y en lugar del metil, que solo tiene 1, entonces sería met, de metil, oxígeno, etano, 2 carbonos. Etoxietileno, lo mismo, le está dando prioridad al sustituyente que tiene el doble enlace, entonces que se le va a llamar etileno, y el eto es el radical de ese sustituyente con 2 carbonos, oxígeno. Y metoxibenceno le está dando prioridad al benceno, ahí no hay pierde. Entonces, met, benceno. En la nomenclatura sustitutiva, en la radicofuncional es etil, éter. O sea, se nombra primero luego metil y luego éter, que es el grupo funcional. Etil, vinil, éter. Vinil es este de aquí y etil es este de aquí. Pueden notar, claro, que esta le vale queso cómo están ordenados. O sea, lo que le importa a la nomenclatura radicofuncional es que estén en orden alfabético. Y ya, es así de fácil. Aldehídos y cetonas. Los aldehídos y cetonas se caracterizan por tener un doble enlace carbono-oxígeno, el cual llamaremos grupo carbonilo, en su estructura. La diferencia entre un aldehído y una cetona reside en que en los primeros el grupo carbonilo se encuentra en el extremo de la cadena carbonada. Y aquí es donde vamos con los aldehídos. En toda cadena de carbonos vamos a tener un carbono en cada extremo. Bueno, en la mayoría, mejor dicho. Y entonces vamos a tener, por ejemplo, este de aquí. Este es el metano. Si lo acomodamos de esta manera, vamos a tener un metanal. Y ya. En el caso del etano, si colocamos un aldehído al final de su estructura, vamos a tener un etanal. Al final de la estructura, si tenemos un aldehído en una cadena de 3 carbonos, vamos a tener un propanal. En este caso tenemos un alqueno, un propeno, pero tiene en una de sus esquinas al grupo alqueno, entonces va a ser un propenal. Y por ejemplo acá. Y tampoco se salvan de la nomenclatura tradicional, donde tienen un nombre curioso. Formaldehído, acetaldehído, propionaldehído, butiraldehído. Si se lo saben, bien. Si no se lo saben, utilicen el YUPAC, que es el nombre del radical con la terminación al.
Y bueno, cuando hay otro grupo funcional o no son el prioritario, van a tener el prefijo formil. Es un dato. En el caso de la acetona, a diferencia del aldehído, no va a estar en el extremo, sino va a estar dentro de la cadena. Entonces, vamos a los ejemplos. Por ejemplo, propanona, este carbonilo va a estar dentro de la cadena de carbonos y no en los extremos. La vamos a llamar propanona. En el caso del butano, vamos a tener que el doble enlace oxígeno-carbono va a estar dentro de la cadena. Entonces, esto es una butanona. Y bueno, aquí en el pentano, como está dentro de la cadena, ya hay dos posibles ubicaciones para este grupo CO. Y está en el segundo carbono, con el número menor posible. Se le va a llamar 2-pentanona. Hay también un nombre radicofuncional similar al del éter, dimetilcetona, etilmetilcetona, metilpropilcetona, bueno. Quédense con que en UPAC la terminación para una cetona es la terminación ona, el sufijo ona. Y ahora vamos con ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos siempre van a estar en un extremo del carbono. Así de fácil. Ya, va a ser mucho más fácil. Entonces, en el caso del propano es este de aquí. Si queremos convertir un propano en un ácido, vamos a cambiar uno de sus extremos y le vamos a poner la terminación COOH, que va a ser ácido propanoico. ¿Ok? O en el caso, y en el caso, por ejemplo, del ácido fórmico, ya está acá, va a terminación oico en UPAC y siempre va a iniciar con ácido. Bueno, el nombre trivial dado es fórmico. ACH13OH va a ser en UPAC es etanoico, en trivial es acético y así. Llega a haber casos, como toda cadena de carbonos, llega a haber casos en los que tienen doble grupo ácido carboxílico, entonces puede darse, por ejemplo, ácido propanodioico, al cual vamos a llamar ácido malónico, según la nomenclatura tradicional, ácido pentanodioico, que se va a llamar glutárico, ácido maleico, fumárico, bueno, ya se vuelve una locura. Aquí, qué bueno que lo muestra, vemos que la cadena de carbonos en el maleico va tic, 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 así, sube, como que todo está amoldado hacia un lado. Es una forma de un isómero estructural de los alquenos, donde la cadena de carbonos puede iniciar de un lado y terminar de ese mismo lado. Y luego tenemos esta que va a iniciar así, va a incrustarse así y luego va a subir, por cuestiones de geometría molecular. Y son compuestos distintos. Así quieren ahorita que... ¡Ay! Me regresó a otro lado. Si quieren ahorita podemos instalar el pizarrón que viene incluido en la sesión de Meet, ya que acabemos con la parte teórica. Y y les muestro qué onda. Ok, ya estamos de nuevo. Entonces, hasta aquí vamos con ácidos. Hay algunos casos en los que se pueden formar sales como acetato de sodio, que es como el ácido acético, solo que en lugar de tener un hidrógeno vamos a tener un ion CH3COO. Y el sodio, acetato de sodio, y ya, no hay más piedras. Únicamente es únicamente cambiar la terminación, en lugar de acético va a ser acetato de lo que tengamos. Ésteres son como los éteres, pero también como los ácidos carboxílicos, solo que a diferencia del ácido carboxílico, que tiene un H enlazado al oxígeno, vamos a tener un radical enlazado al oxígeno. Entonces tenemos el metanoato de metilo o formiato, bueno. UPAC sería metanoato de metilo, así. O en el caso de
Este que está aquí va a ser etanoato de etilo y como todo también tiene sus nombres tradicionales. ¿Y qué pasa cuando mezclamos dos moléculas de ácido? Tendremos dos anhídridos de ácido. En este caso es como un, es como un éster, solo que a diferencia del éster que tenemos enlazado a un radical a secas, en este éster específico, de cada lado del oxígeno va a haber un grupo carbonilo. Recordemos que el carbonilo es el carbono enlazado a dos oxígenos. Y para complicar aún más las cosas, en lugar de ese oxígeno podemos tener un halógeno enlazado al grupo carbonilo, a ese CO, formando cosas como cloruro de etanoilo, fluoruro de butanoilo, bromuro de benzoilo. Aquí yo creo que ya es intuitivo cómo se llaman. El fluoruro es por el flúor y butanoilo es todo el radical que se forma. Bromuro de benzoilo, bromuro por el bromo y benzoilo por todo el radical que se forma, etc. ¿Ok? Y vamos con lo último, compuestos nitrogenados. Nitrogenados significa que tienen nitrógeno. Vamos a iniciar con las aminas, que son carbonos a los que está enlazado este grupo NH2, que es un derivado del amoníaco. Y podemos tenerlo en metilamina, CH3 enlazado a un NH2, una dimetilamina, un NH que está enlazado a dos radicales metilo, y también tenemos sus versiones en sales. Por ejemplo, aquí tenemos cloruro de amonio, que es NH4Cl, este es un compuesto inorgánico, pero podemos tener cloruro de metilamonio, ya esto es orgánico. Tenemos el cloruro de un lado, que es anión, y el amoníaco, mejor dicho, el nitrógeno, que va a tener una carga positiva porque le quitaron sus dos electrones. Y ya, así de fácil. O cloruro de dimetilamonio y ya está. Tenemos aminas primarias donde el nitrógeno solo está enlazado a un carbono, secundarias donde el nitrógeno está enlazado a dos carbonos y terciarias donde el nitrógeno está enlazado a tres carbonos. ¿Ok? Nitrilos. En este caso en específico, en los nitrilos, el nitrógeno consiguió enlazarse mediante un triple enlace a un carbono, como lo ven acá en los ejemplos, y listo, así de fácil. Solo que en este caso se le puede, hay dos maneras de llamarlo, primero etanonitrilo y luego propanonitrilo. Y luego se les puede llamar también como cianuros, debido al ácido cianhídrico, o sí, cianhídrico. Y puede ser, siguiendo los ejemplos, cianuro de metilo y cianuro de etilo. Luego tenemos los nitroderivados, en los que el nitrógeno, en lugar de estar enlazado al hidrógeno, tiene enlaces con el oxígeno. Entonces sería como un nitro, de acuerdo a cómo se nombra los anhídridos de nitrógeno, que son anhídrido nitroso, anhídrido nítrico. Y bueno, no hay más pierde que decir nitrometano, nitropropano, nitrobenceno, 1,3-dinitrobenceno, que es sencillo, ¿no? Si tiene nitro es que tiene un grupo NO2 metido por algún lado. Y por último, ¿qué pasa cuando un nitrógeno lo enlazamos a un grupo carbonilo? Tenemos la amida. Las amidas son compuestos que podemos considerar que proceden de sustituir el OH de un ácido por un NH2. Pero ese NH2 también puede venir acompañado de un nitrógeno que está conectado, que está enlazado a otro carbono. Entonces, aquí lo vamos a mantener sencillo. Tenemos etanoamida, tenemos butanoamida en este de acá, y tenemos benzamida ahí. Y hemos llegado al final de nuestros... bueno, aquí hay problemas, ¿no? Pero vamos a
dar una vuelta. Hemos llegado al final de nuestros grupos funcionales. Espero, voy a ver. Bueno, voy a compartir esta de aquí. Esta de aquí es un poco más rápida, si se quiere ver. Viene con muchos ejemplos de nomenclatura, más sencillos. Alquenos, nomenclatura de alquenos, nomenclatura de alcanos. Y bueno, aquí es donde sí me gusta un poco más porque viene mejor y más resumido las nomenclaturas. Caso de prefijos, sufijos, bueno, nota. No todos los grupos funcionales son, ¿cómo decirlo? O sea, lo que acabamos de ver son grupos funcionales, los más conocidos, los más abundantes, pero no son todos. Existe, por ejemplo, este de aquí, el ácido sulfónico, que es un grupo funcional también que se aparece de cuando en cuando. Cianoaldehído, bueno, son los que... Tiol, aquí está el otro. Tiol también es un grupo funcional que tiene azufre. Hidroperoxi, cuando tenemos un peróxido. Y bueno, también se puede aparecer un sulfuro. Todo esto se los voy a pasar, no se preocupen. Y algunos prefijos de sustituyentes, y aquí vienen más ejemplos de cada uno de estos grupos. De hecho, este es el que les voy a pasar porque me parece que está mucho más resumido. El otro me gustó más porque tenía más ejemplos. Aunque parece que este tiene más ejemplos. Bueno, este es el que les voy a pasar de todas maneras. Porque sí. Entonces, y este libro es el que se va a aparecer en el Drive con libros. Aquí viene, este específico es para un manual de cómo nombrar compuestos orgánicos polifuncionales. Es decir, todos aquellos que tienen más de una función orgánica. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo que pone en el que se muestra que hay sustituyentes en la cadena que se van a nombrar mediante prefijos. La cadena base va a ser la raíz del nombre, el sufijo va a ser el que tenga la función principal, en este caso la tiene el nitrógeno, como es una amina, y entonces tiene como que un método para hacer el nombramiento, ¿no? O sea, está padrísimo esto, también se los voy a pasar, pero este es específico para nombrar grupos polifuncionales. Ok, entonces voy a parar de compartir. Bueno, primero voy a parar de grabar porque ya la parte